lo que significa vivir en el Espíritu. El propósito de Dios para cada uno de sus hijos es que nos rindamos al reinado y el gobierno del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice Gálatas 5:25. En otras palabras, si Él vive en usted, déjelo que Él le dirija. En este mensaje quiero mostrarle dos cosas. Primero, lo que significa andar en el Espíritu y segundo, cómo puede obtenerse este andar. Yo aún no he llegado totalmente a este andar glorioso, pero estoy ganando terreno. Yo creo que Hechos 16 es uno de los mejores ejemplos de lo que significa andar en el Espíritu Santo. Hemos escuchado de esta expresión toda nuestra vida, andar en el Espíritu. Pero, ¿qué significa? Primero, andar en el Espíritu significa tener una dirección increíblemente detallada y decisiones sin nubosidad. El Espíritu Santo provee instrucciones absolutamente claras y detalladas a quienes andan en Él. Si usted anda en el Espíritu, entonces no anda en confusión, sus decisiones no son nubladas. Los primeros cristianos no anduvieron en confusión. Ellos fueron dirigidos por el Espíritu en cada decisión, cada movimiento, cada acción. El Espíritu les hablaba y los dirigía en cada hora de su andar. Ninguna decisión era hecha sin antes consultarlo. El lema de la Iglesia a lo largo del Nuevo Testamento fue: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene que decir. Probablemente usted ha escuchado a predicadores y a misioneros decir: la necesidad representa el llamado. Jesús dijo: ve entonces, ve a todo el mundo, predique el Evangelio y haz discípulos. Amados, esta es únicamente la mitad de la verdad. Nosotros tenemos que ir por todo el mundo con el Evangelio y el llamado es para la iglesia entera. Pero nosotros tenemos que ir únicamente cuando y donde el Espíritu nos conduzca. La idea de que simplemente hagamos maletas y vayamos no tiene absolutamente nada que ver con el andar en el Espíritu. Hoy yo estoy ministrando en la ciudad de Nueva York porque el Espíritu Santo me dijo muy claramente: ve a la ciudad de Nueva York y ayuda a levantar una iglesia. Y él me dijo: ¿cuándo venir? Ningún diablo o demonio puede moverme de esto porque el Espíritu me dio instrucciones detalladas. Recuerdo estar entre Broadway y la Séptima Avenida llorando y levantando mis manos. El Espíritu Santo me dijo: en esta misma área yo voy a levantar una iglesia. Obedéceme, David. Comienza una iglesia en la ciudad de Nueva York. Times Square Church no es simplemente un accidente, es el resultado de detalles e instrucciones claras dadas por el Espíritu Santo. La Biblia dice: en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Según a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Yo quiero presentarle 3 testigos en este mensaje: Pablo, Silas y Timoteo. Cada uno de ellos estuvo lleno del Espíritu Santo y anduvieron diariamente en el Espíritu. Y en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, estos hombres nos muestran por qué podemos esperar en ese andar. Pablo había elegido a Silas y a Timoteo para ir con él a lo largo de las iglesias para establecerlas. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 16:5. En los días de Pablo no había continente más necesitado que Asia. Esa tierra estaba en oscuridad total y, al igual que muchos ministros celosos del día de hoy, Pablo quería ir donde estaba la necesidad. Pero en esta ocasión el Espíritu le prohibió predicar en Asia. Y atravesando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos comenzaron a salir, pero el Señor les dijo: no deben ir en este momento. Pablo dijo: está bien, vamos a Bitinia. Allí la gente está en tinieblas y nosotros hemos sido llamados a ir. Vamos entonces. Pero nuevamente el Espíritu no se lo permitió. Con razón, muchos misioneros regresan a la casa del campo misionero después de un corto tiempo. Muchos vuelven desilusionados y desesperados porque ellos no han sido guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos fueron con el celo, pero sin buscar el consejo del Espíritu Santo. Ellos no fueron enviados por el Espíritu Santo.
Pablo y sus hombres terminaron en Troas indecisos y preguntándose dónde ir después. Y cuando Pablo recibió una visión, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Observe, esa cosa buena que el Espíritu no le dijera a Pablo la historia entera de esta visión. El hombre que lo llamaba era un carcelero pidiéndole venir a pasar una noche encerrado en las paredes de su prisión. Amado, usted también será probado cuando comience a andar en el Espíritu. Pablo seguramente lo fue, juntamente con sus dos jóvenes siervos. Cuando ellos llegaron a Filipos, una ciudad de Macedonia, ellos no encontraron al tal hombre, solamente mujeres. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. 16, 13 al 15 de Hechos. Puede imaginarse lo que Pablo pudo haber dicho a sus dos jóvenes asociados en el camino a casa de Lidia. Yo creo que vi a un hombre pidiéndome ayuda, pero aquí solo hay mujeres, ni un hombre a la vista. Espero haber oído al Señor correctamente. Nosotros nos enojamos cuando Dios nos dice algo y no pasa exactamente como lo oímos. Queremos que cada detalle caiga en su lugar, y si no vemos al hombre rápidamente, somos prontos a descartar todo. Entre tanto, sin embargo, Dios había abierto el corazón de Lidia. Un gran número de mujeres estaba siendo salvas. Dios se estaba moviendo, pero allí no había un hombre a la vista. Desde luego, Dios haría toda clase de milagros maravillosos no esperados en el camino hacia la visión y en camino hacia la obediencia. Felipe y Pedro también anduvieron en el Espíritu. Ellos recibieron increíbles direcciones bien detalladas. Dios estaba usando a Felipe poderosamente para dirigir un avivamiento en Samaria. La gente estaba siendo salva, estaba siendo sanada, libre de demonios, pero el Espíritu dirigió a Felipe a salir de Samaria e ir en vez al desierto de Gaza. La obediencia, Felipe empacó, obedeciendo y diciendo a Dios, y comenzó a andar hacia el desierto. En el camino se encuentra con un eunuco etíope en un carro, leyendo el libro de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, esto dice Hechos capítulo 8, versículo 29 al 30. De repente Felipe abrió el mensaje de Isaías 53 a este hombre, dando a conocer a Jesús. Y la próxima cosa que Felipe supo es que el hombre recibió a Cristo y fue bautizado. Entonces, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, dice Hechos 8:39. Muchas personas tienen problemas con este último versículo. El Espíritu arrebató a Felipe, pero yo no. El Espíritu estuvo presente cuando los cielos y la tierra fueron creados. Él fue co-creador con el Padre, por lo cual él seguramente podía llevarse a un hombre a su próxima misión de predicación. Pedro estaba sobre el techo orando cuando Dios le mostró una visión. El Señor le estaba enseñando, no llame sucio a lo que yo he dicho que es limpio. Cuando esto tomó lugar, 3 hombres que se pararon en la puerta de Pedro llamando, ¿está Simón Pedro en casa? El Espíritu le dijo a Pedro, ve abajo, hay 3 hombres preparados y están esperándote en la puerta. Ellos te pedirán que vayas con ellos, tienes que ir. No dudes nada, simplemente ve. Hechos capítulo 10, versículos 19 al 22. Estas fueron instrucciones absolutamente claras y detalladas. Luego en Jerusalén, Pedro les dijo a los hermanos por qué él comió con los gentiles incircuncisos. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Pedro dijo, el Espíritu me dijo que lo hiciera. Yo comí con ellos porque el Espíritu Santo me habló claramente. La iglesia primitiva nunca envió trabajadores o misioneros a menos que el Espíritu Santo los eligiera y los ordenara.
Una persona no se acercaba simplemente hacia los apóstoles y les decía: hey, yo tengo un llamado a Chipre o a Pafos o a Pérgamo, por favor, únjanme, mándenme y envíenme con su bendición. No, el Espíritu Santo hablaba claramente en reuniones de oración, nombrando a los que eran verdaderamente ungidos de Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. Esto dice Hechos capítulo 13, versículos 2 al 4. Si usted le pide al Espíritu Santo, Él le dirá lo que necesita saber, incluyendo a dónde y cuándo ir. Incluidas en estas increíbles direcciones hay advertencias precisas sobre lo que vendrá. El Espíritu Santo advertirá con el fin de prepararle. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16, versículo 13. Jesús no estaba hablando solamente de profecía, de sucesos futuros, Él estaba hablando de su vida. Andar en el Espíritu Santo se trata de ser dirigido por Él en su sentido práctico del diario vivir. Por el ejemplo, Él mostró a la iglesia primitiva que vendría una gran hambre. Levantándose, uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hechos capítulo 11, versículo 28. El Espíritu Santo les advirtió que una gran hambre vendría. Entonces ellos comenzaron a tomar ofrendas para compartir con los otros creyentes. El Espíritu también advirtió a Pablo que, como resultado de su viaje a Jerusalén, él iba a ser tomado preso. Descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. Pablo fue advertido para que se preparara. El Espíritu Santo siempre nos advierte. Segundo lugar, andar en el Espíritu significa nunca ser intimidado por acosamiento de demonios. Si usted anda en el Espíritu, constantemente será acosado por poderes demoníacos, pero no tiene que ser intimidado por ningún poder demoníaco en ningún lugar ni en ningún momento. Pablo fue acosado continuamente por poderes demoníacos. Él estaba predicando a Sergio Paulo, el procónsul de la isla de Pafos, cuando los demonios intentaron intervenir. Falso profeta judío llamado Bar Jesús les resistía, procurando apartar de la fe al procónsul. Eso dice Hechos capítulo 13, versículos 6 al 8. Bar Jesús significa hijo de Jesús o ángel de luz. Este era el diablo mismo enfrentando a Pablo, pero el Espíritu Santo moraba dentro del apóstol. Entonces Saulo, lleno del Espíritu Santo, dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo, lleno del Espíritu Santo, aplastó todos los poderes de las tinieblas. En Hechos 16, el diablo nuevamente vino contra el ministerio del Espíritu Santo, y nuevamente Pablo respondió. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos 16, versículos 16 al 18. Yo quiero detenerme aquí y preguntar
a cada cristiano que profesa andar en el Espíritu. No es suficiente ser afligido por los intentos de Satanás de acusarle. Pablo fue afligido, lo que significa perturbado, inquietado. Y él lo permitió no por muchos días. Pero, ¿por cuánto tiempo dejará usted que Satanás lo siga inquietando, poniéndole tristeza innecesaria, obstruyendo su trabajo? Esto puede haber continuado con Pablo por mucho tiempo. Pudo haber afectado su cuerpo físico, pero el Espíritu de Dios moraba en Pablo y dijo, hasta aquí fue suficiente. En el nombre de Jesús, vete. Amados, nosotros aguantaremos demasiado al diablo. Llegó la hora en que debemos pararnos en el poder del Espíritu Santo y decir, suficiente, hasta aquí. Yo te mando que te vayas en el nombre de Jesús. En tercer lugar, andar en el Espíritu significa estar libre de preocupaciones, no importando lo que suceda. Cuando tome la autoridad y el mandato de Dios de mandar a los demonios a huir, Satanás vendrá con todo su poder. Él traerá toda clase de problemas y crisis. Justo después de que Pablo había lanzado los demonios fuera de la niña poseída, Satanás comenzó a zarandear las cosas. Él convenció a la muchedumbre para ponerse en contra de Pablo y de Silas, y repentinamente ellos estaban en medio de una crisis terrible. Los magistrados de la ciudad los habían azotado y lanzado a la prisión, con cada azote en sus espaldas, y yo casi que puedo oír al diablo decir, ¿ustedes piensan que han ganado la victoria? ¿Piensan que van a lanzar a mis demonios fuera y tomar autoridad sobre mí? Y los golpearé y los lanzaré en la prisión y amarraré sus manos y sus pies. Entonces, déjenme ver cuánto alaban al Señor. El diablo parecía no saber que cuanto más se azota a un siervo de Dios, el cual camina en el Espíritu, más alabanza saca de él cuando los azotes llegan. Si lo mete en una crisis, lo amarraré con problemas y preocupaciones, pero él cantará y gritará y adorará. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16:25. Si estamos para andar en el Espíritu, entonces debemos creer en el rescate sobrenatural de Dios de cada cautiverio de Satanás. No importa si Dios tiene que crear un terremoto para hacerlo. De hecho, eso fue exactamente lo que hizo con Pablo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos capítulo 16, versículo 26. Satanás tratará de traerle la tentación más terrible que haya experimentado. Él quiere sofocarle con culpabilidad, condenación, atención propia. Amado, tiene que levantarse en el espíritu y quitar sus ojos de las circunstancias y del cautiverio. No trate de resolverlo todo por su cuenta. Comience alabando, cantando, confiando en Dios y Él se encargará de su liberación. En cuarto lugar, andar en el espíritu significa nunca más temer al hombre. Cuando los magistrados ordenaron a Pablo y a Silas salir de la cárcel, Pablo rehusó salir y dijo, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Hechos 16:37. Dios no quiere que se esconda de hombres que han sido herramientas del diablo para acusarle. Él quiere que experimente liberación con su cabeza en alto. Él quiere prepararle una mesa en presencia de sus enemigos. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Esto no era el orgullo de Pablo hablando, era el Espíritu Santo en él diciendo, quienes andan en el Espíritu no temen a los hombres, y la vergüenza que ellos quieren poner sobre su cabeza va a caer sobre sus propias cabezas. Dios, danos audacia santa, esa audacia santa que tenía Pablo. Nosotros sabemos que somos más que vencedores por medio de Cristo que nos fortalece. Deje que el diablo y su gente sean puestos en vergüenza, pero los que andan con Dios nunca serán puestos en vergüenza. Ahora, para la segunda parte de mi mensaje,
¿cómo puede obtener ese andar en el Espíritu? El mandamiento de andar en el Espíritu es dado a todos, no simplemente a un grupo de supersantos. He aquí cómo puede obtener ese andar. Primero, debe ir tras este andar con todo lo que hay en usted. Primero pídale al Espíritu Santo que sea su guía y su amigo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Si usted es salvo, entonces le ha sido dado el Espíritu Santo. Entonces pídale que tome el dominio, ríndase a Él. Tiene que determinar en su corazón querer que Él conduzca y lo guíe a usted. Moisés, hablando de los días postreros, dijo: mas desde allí buscaré a Jehová tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Te hizo oír su voz para enseñarte. Eso dice Deuteronomio 4, 29 y 36. Segundo, enfóquese en conocer y escuchar al Espíritu y quite sus ojos de su problema y de su tentación. Pablo y Silas y Timoteo pudieron haberse dado el lugar al temor y de la prisión, y si ellos se hubieran enfocado en sus problemas, pero en lugar de eso, lo que ellos hicieron fue enfocarse en Dios, cantándole y adorándole. La mayoría del tiempo, cuando oramos, nos enfocamos en los fracasos del pasado. Volvemos a tocar nuestras derrotas repetidamente diciendo: oh, qué tan adelante estaría en el camino si no hubiera fracasado a Dios y arruinado mi pasado. Amado, usted tiene que olvidar todo su pasado. Todo está bajo la sangre de Jesucristo y el preocuparse es pérdida de tiempo. Olvide el pasado, olvídese aún de la última hora. También olvídese del futuro, porque solamente el Señor sabe lo que hay por delante. En lugar de eso, enfóquese únicamente en el Espíritu Santo con toda su mente y con todo su corazón. Dese completamente a amarlo. Tercero, dedique suficiente tiempo a la comunión con el Espíritu Santo. Él no hablará con nadie que tenga prisa. Toda la palabra de Dios es acerca de esperar en Él. Cuando esté en oración, no se atreva a pensar que la primera cosa que viene a su mente es la voz del Espíritu. No, su carne y el diablo saben sus deseos de oír la voz del Espíritu y ellos lo precipitarán y lo inyectarán con palabras que no son correctas. Espere pacientemente, busque al Señor y ministrele en alabanza. Tome la autoridad sobre cualquier otra voz que murmulle en su pensamiento. Crea que el Espíritu Santo es mayor que estos y que Él no dejará que sea engañado o cegado. Esté dispuesto a poner el corazón en Él como Jacob y no lo deje ir hasta que Él lo bendiga. Ahora, déjeme mostrarle el significado más alto de andar en el Espíritu. Yo le doy gracias a Dios por todas las cosas que he descrito concerniente al andar en el Espíritu. La dirección increíblemente detallada, el poder sobre la intervención de demonios y el estar libre de preocupaciones dependiendo del Señor, la libertad de temer a los hombres. Pero cada una de estas bendiciones deben ser únicamente un producto de un andar más alto en el Espíritu. Yo creo que la forma más alta de andar en el Espíritu va más allá de todas estas cosas. Nuestro ejemplo se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 9. Y en este capítulo, Saúl fue enviado por su padre a buscar unas asnas que se habían extraviado. Tomando un mozo con él, Saúl buscó a lo largo de la tierra de Efraín, Salim, Benjamín y Suf. Finalmente, él se desalentó y estuvo listo a darse por vencido. Pero entonces el mozo le habló de Samuel, un vidente, y quizás él le podría decir dónde encontrar las asnas. En esta ocasión, yo veo a Saúl como un tipo del creyente que únicamente buscaba orientación. Todo lo que él pensaba era: ¿dónde están mis asnas? ¿Dónde debo ir? Y no sé qué debo hacer. Mientras tanto, Dios ya había dicho a Samuel que un hombre joven vendría y que le ungiera. Aquí Samuel es un tipo del Espíritu Santo que conoce la mente de Dios. Él recibe más que simplemente orientación. Él sabe que Saúl ha sido elegido por Dios para jugar una parte en los propósitos eternos del cielo. La primera cosa que hizo Samuel cuando Saúl llegó fue hacer una fiesta. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Primero de Samuel 9:19. Esto es exactamente lo que el Espíritu Santo
desea de nosotros, que nos sentemos a la mesa del Señor y le ministremos, tener un tiempo especial a solas con Él, escuchando su corazón. Y de las asnas que se te han perdido hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Samuel estaba diciendo, no te enfoques en conseguir orientación ahora, todo está arreglado, hay algo más importante a mano. Tienes que conocer el corazón de Dios, sus propósitos son eternos. Samuel colocó una porción entera de espaldilla ante Saúl y ellos pasaron el tiempo hablando. Y Samuel habló con Saúl en el terrado. Después de esa noche de comunión, Samuel le pidió a Saúl que sacara a su mozo de la sala para que pudieran tener una sesión más íntima cara a cara. Di al criado que se adelante, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Primero de Samuel, capítulo 9, versículos 27 y 10:1. ¿Puede usted ver lo que Dios está diciendo aquí? Si tú realmente quieres andar en el Espíritu, si realmente quieres mi unción, necesitas buscar más que orientación de mí. Necesitas venir a mí, a mi presencia y conocer mi corazón, mis deseos. Lo que yo quiero es ungirte para usarte en mi reino. Amado, olvide la orientación, olvide todo lo demás por ahora. Permítale al Espíritu Santo enseñarle las cosas profundas, ocultas de Dios. Manténgase quieto en su presencia y deje que el Señor le muestre su propio corazón. Ese es el andar en el Espíritu en su más alta forma. Cuando haga esto, la orientación vendrá y no tendrá que preguntar cuándo Saúl salía. Samuel le dijo, ve camino a la sepultura de Raquel y tú recibirás la información que necesitas de tus asnas. Entonces Saúl recibió una de las instrucciones más increíblemente detalladas de toda la palabra de Dios. Dios tiene un precioso aceite de unción que Él quiere verter sobre usted. Él quiere que usted salga de su presencia con el aroma de su unción y al salir de su presencia, Él dirá con palabras suaves, oh, lo que tú querías saber, Él lo promete, y Jehová hará oír su potente voz. Isaías 30:30. ¿Quiere usted andar en el Espíritu? Entonces coloque su corazón en busca de Él ahora. Usted aprenderá a conocer su voz con claras orientaciones detalladas. Amén.